Hablaremos hoy de algunas herejías medievales, concretamente de los apostolici y del frate Dolcino. Los apostolici fueron un grupo de hombres que allá por el siglo XIII pretendieron imitar la vida de los apóstoles, mira vos. Se hacían llamar los pobres de Cristo y andaban por el norte de Italia. Se trataba de uno de los grupos que practicaban la incompatibilidad entre la posesión de bienes materiales y la salvación. Si vos tenés bienes materiales, infierno. Hubo muchos de estos grupos, todos combatidos por la Iglesia, naturalmente, imagínense. Hacían caso a las teorías de Joaquín de Fiore, que era un hombre que tenía un monasterio propio y allí se dedicaba a ejercicios espirituales y a escribir. Decía que la cristiandad tendía a dividir la historia en dos, parecida a la división bíblica, ¿no? Un Viejo Testamento y un Nuevo Testamento. Según la visión de Fiore, había todavía otra división más. Las primeras dos eran esas, ¿no? Las del Nuevo y el Viejo Testamento. Y la tercera era una que iba a empezar, decía de Fiore. Siempre se dice, ¿no?, que hay un periodo que está por empezar. Es común entre cierta clase de profetas creer que los periodos decisivos son inminentes. Y está bien, es muy inteligente esto. Si faltara mucho para el fin del mundo, ¿para qué nos vamos a estar haciendo problemas ahora? El asunto es cuando el fin del mundo es mañana o pasado. Y por ahí te agarra sin arrepentir. Entonces la gente se arrepiente mucho más cuando sabe que el fin del mundo está próximo. Obvio. Arrepiéntanse, que puede ser mañana el fin del mundo. Oh, chico, vamos a arrepentir. Ahora si usted dice, mira, el fin del mundo va a ser dentro de 1000 años, ¿qué me importa? Dice, bueno. Muy bien, el caso es que de Fiore decía que el mundo iba a terminar o que allá por el año 1260. Él pretendía una espiritualización progresiva de los hombres y sus doctrinas eran influidas por los valdenses. Los valdenses son los que seguían a Pedro Baldo, hemos hablado muchas veces de ellos. Bueno, había otros que decían también que iba a empezar, que no iba a haber fin del mundo, sino que iba a empezar una tercera edad en donde se iban a derrumbar las posesiones terrenales. Y esto irritaba mucho a los poderosos, casi más los irritaba esto que el fin del mundo. Y para los que adhirieron a esta visión, bueno, las cosas se empezaron a poner difíciles. Estaban los franciscanos, que decían que iba a venir una era del Espíritu Santo, y bueno, aquí empieza la charla. Otros que adoptaron esta visión, esta de que va a venir una tercera edad donde los pobres y los ricos, etcétera, etcétera, fueron los apostolici, los niatos de los que vamos a hablar hoy. Este grupo se fundó en 1260, lo fundó Gerardo Segarelli, pero bueno, el año 1260 era justamente aquel en que se había pronosticado el fin del mundo, o el comienzo de una nueva era, según quién. Bueno, pasó el año 1260 y no sucedió nada, ¿no? Algunos suponían que el Espíritu Santo había descendido, que había empezado una tercera era, pero que las señales iban a aparecer de a poco. Otros decían que había un pequeño atraso, pero que era inminente que empezara una nueva era o que terminara el mundo, yo qué sé. En ese ambiente, Segarelli empezó a predicar sus creencias. Fundó los apostolici justamente en ese año en que algo debía producirse. Tuvieron mucha aceptación. Todo el mundo decía, bueno, tienen razón, especialmente los pobres. Bueno, los que tienen bienes se van al infierno, en cambio nosotros que no tenemos nada, etcétera. Pero las autoridades eclesiásticas los excomulgaron a todos. Segarelli, sin embargo, continuó predicando esta doctrina, pero en el año 1300 lo quemaron en Parma para que aprendiera. Los apostolici siguieron en la clandestinidad. Imagínense, si te queman al jefe, es mejor, como decíamos al principio del programa, la clandestinidad. Y continuaron creyendo en secreto. Pero vino un tipo como sucesor de Segarelli y era el frate Dolcino. Era hijo de un sacerdote de Novara
aprendió a conocer las cosas santas en la iglesia de San Michele. La madre dicen que lo alzaba para que pudiera tocar la figura de los santos, ¿no? 3 veces por día Dolcino veía pasar a los franciscanos, que eran encargados de mendigar pan de puerta en puerta, y muchas veces lo seguía. Cantaba con los frailes, lo dejaban tocar la campana, salía a manguear con ellos, todas esas alegrías. Iban de un convento a otro, recorrían Bolonia, Cremona, Parma, Pisa. En uno de aquellos recorridos, Dolcino conoció a un miembro de los Apostolicis, que era un hombre de barba que tocaba la corneta. Y aquel hombre decía que el anticristo era nada menos que el emperador Federico Barbarroja. Y Dolcino se convirtió en seguidor de ese hombre de la trompeta y después se hizo líder del grupo. Y cuando fue líder dijo, voy a cambiar esta doctrina porque no me gusta. Vio cómo es uno cuando lo elige el líder. Y para Dolcino no había 3 eras, sino 4. Dice, la tercera época estaba marcada por el auge de la jerarquía católica, pero iba a empezar una 4ª, que era la destrucción del catolicismo. Esto decía Dolcino. Dolcino aseguraba que no era suficiente con bautizarse y que había que volver a la infancia. Aquí había que vivir como un niño. Entonces mandó a hacer una cuna, se acostaba en la cuna para dárselas de infante, incluso con el objeto de aumentar esa sensación de retorno a la infancia, se hacía dar el pecho por una señora del lugar, no sé si por el carácter alegórico o simplemente porque le gustaba. Al mismo tiempo resolvió poner a prueba su castidad. ¿Cómo me gusta a mí poner a prueba mi castidad? La castidad propia y la ajena, ¿no? Ponerla a prueba y fracasarme. Bueno, le suplicó entonces a una mujer que le prestara a la hija para que se acostara completamente desnuda al lado de él, para probar su castidad. Claro. No se me había ocurrido. Y mire que se le han ocurrido cosas en este tiempo, ¿eh? Pero dice que... Esa no la tenía. Esa no la tenía. Muy bien, parece que hicieron la experiencia y no sucedió, no pasó nada. En una temporada mendigó hasta que llenó una bolsa de monedas y después la repartió entre los pobres, entre los ladrones y las prostitutas. Cuando usted le daba de más a un apostolici, el tipo te devolvía la limosna que no necesitaba. Decían que era preferible una vida desprovista de necesidades materiales porque no sabían lo que iba a pasar el otro día. El porqué es un poco raro. Decían que había que vivir como los animales en los campos. Naturalmente no era una forma de pensar demasiado conveniente para casi nadie, para la Iglesia, por ejemplo, pero tampoco para el orden constituido, imagínese. En 1302 Dolcino predijo, dice, voy a hacer una predicción. El derrumbamiento de la Iglesia se va a producir en 1303. Ya pasó. Pero llegó en 1303 y no pasó nada. Entonces Dolcino anunció que la destrucción de la Iglesia quedaba aplazada hasta 1306. Un poquito. Sí, sí. El caso es que la Inquisición empezó a perseguirlo, ¿no? Y Dolcino se refugió en los valles de la región alpina. Lo siguieron, pero él huía de valle en valle. Tenía algunos adeptos, entre ellos una doncella de noble linaje llamada Marguerite. Él la llevó consigo, la instruyó en los preceptos de los apostolicis y una noche dejó a un lado la castidad y se revolcó convenientemente con la muchacha. Dice, qué castidad ni castidad. Bueno, se habían escondido en un monte frondoso. Llegó el año 1306 y ustedes no lo van a creer, pero la 4ª era, es decir, la destrucción de la Iglesia no llegó. Y entonces Dolcino resolvió gestarla él mismo. Si la destrucción de la Iglesia no se produce, bueno, la voy a destruir yo, que broma. Vamos a derrumbar la Iglesia porque sola no se derrumba. Entonces hicieron una especie de revuelta y en respuesta el Papa Clemente V envió un ejército para combatirlo. Dolcino tenía un campamento más o menos fortificado, pero los soldados los hicieron rendir, más que nada a causa del hambre, y bueno, los expulsaron de la región.
130 de los más importantes fueron torturados y muertos públicamente. En cuanto a Dolcino y Marguerite, los ataron en un burro mirando para atrás. No se sabe si el burro o ellos. Aquí dice, los ataron en un burro mirando para atrás. Bueno. Lo quemaron en la hoguera. ¿A quién? Al burro, me imagino. Por burro. Junto a Marguerite, mira vos, en el año 1307, justo un año después de no haberse producido el derrumbe de la iglesia. ¿Qué le dije? Este año de 1307 es, me parece a mí, el año en que fueron quemados también los templarios. Entre ellos el último de sus gran maestre. el gran maestre Jacques de Molay, que maldijo a todos los que lo estaban quemando. Entre ellos a Felipe el Hermoso y al Papa, a este. Una maldición bastante efectiva. Y una maldición que resultó muy efectiva con el diario del lunes. Claro. Pero él le dijo a Felipe el Hermoso, tú y qué sé yo, y tus hijos, y nietos, van a terminar mal. Terminaron todos mal. Felipe se murió enseguida, el Papa Clemente también, los hijos de Felipe se murieron jóvenes, bueno, qué sé. En fin, digo por curiosidad. Uno de los que se salvaron del desastre, digo de este desastre de la persecución de los apóstoles, se llamaba Bentivenga di Gubbio. ¿Cómo me gustaría llamarme Bentivenga di Gubbio? ¡Bentivenga! Parece una frase del truco, digo, ¿no? Sí, Bentivenga. sí, Bentivenga. Mire cuando lo llaman a dar lección en la escuela. Bentivenga. Sí. Venga. Sí. Bueno, Bentivenga trató de organizar un grupo de apostólicis entre los frailes franciscanos. Enseñaba que aquel que hubiera recibido el Espíritu Santo en su corazón ya no tenía que obedecer ninguna ley civil. Bueno, Bentivenga no tardó en ser condenado. Lo confinaron a un convento de por vida. Tuvo suerte, por lo menos no lo quemaron. El exterminio de los apostólicis fue total. El movimiento desapareció por completo, pese a que fue una de las herejías más populares de la Edad Media. Yo digo que el modo violento de combatir ciertos anarquismos como este ya pasó de moda, ¿no? Pero no porque se haya instalado una piedad, sino porque es más eficaz y más económico combatirlo de otros modos. Suele decirse, no sin algún cinismo, pero no sin alguna veracidad, que es curioso que la abolición de la esclavitud se haya producido precisamente en un momento en que la esclavitud dejaba de ser redituable, en que mantener y alimentar a un hombre y tenerlo como esclavo era más costoso que emplearlo en una fábrica textil y pagarle un sueldo mísero. Se abolió la esclavitud justamente ahí, cuando empieza la revolución industrial. Desde luego que hubo otras razones, pero hay que tener en cuenta este asunto. Y también hay que tener en cuenta que ya no hay soldados que vayan a combatir a los herejes, pero porque se los combate de otra manera. Es muy difícil ser hereje en este tiempo. Te manipulan de tal modo que no hay herejía que fructifique, por lo que decíamos al principio del programa, porque todo el tiempo te están diciendo que no hay otra manera de vivir que esta. Entonces es muy difícil que uno salga apostólici, que diga, bueno, qué sé yo, demos todo a los pobres. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia de fines del mundo que nos llegan, de destrucción de la iglesia que nos llega y finalmente de cierta justicia que tampoco llega? Yo me quedé pensando, Alejandro, en algo que es a la vez maravilloso y tan peligroso, que es la metáfora. Digo, la metáfora, por un lado, abre las puertas de la poesía. Como la poesía es eso, es una permanente metáfora y es algo maravilloso, pero cuando la metáfora no es entendida, se vuelve algo psicótico. Y estaba pensando en creer que algunas frases del Cristo, digamos, que eran metafóricas, por ejemplo, que era más difícil que entrar un rico al reino de los cielos, que pasar un camello por el ojo de una cerradura,
quería decir que aquellos que necesariamente tuvieran plata iban a ir al infierno, que esto de para entrar al cielo hay que volverse como un niño, quería decir que había que hacerse una cunita y entrar allí. Claro, claro. Entonces digo, guarda con esta diferencia entre la poesía. Es una psicosis esa. Exactamente. Que justamente usted que es psicólogo sabe que una de las peores señales es que un tipo no metaforice en absoluto. Y quería dedicarse a que me da esta oportunidad. Usted dijo esto de tener un periodo que está siempre por empezar. Digamos, aquellos que hacen de su vida un acto pasional en el cual siempre hay algo que potencialmente está por empezar. Está bien. En los grandes amores, uno, si tiene suerte, siente que todos los días son el primero. Como algunos que trabajan con nosotros y que a veces nos vienen a visitar. Yo le decía a nuestro querido compañero Lucas, que está hoy aquí, pero siempre venía y preguntaba, che, qué sé yo, tal cosa. Digo, pero vos estás siempre en el primer día. Bueno, pero es extraordinario en un amor estar siempre en el primer día. O sea, siempre que haya no una repetición de ese primer día. Sí, si no es el día de la marmota, digamos, como la película, claro, ¿se acuerda? exactamente. Sino que cada día sea distinto y en ese sentido sea el primero. Hemos ido a la discoteca. Es el primer día del discotecario siempre. Sí, también, siempre también. Y le explicamos todo esto y él nos dijo que en realidad él era más pobre que todo el mundo y que iba a ir al cielo por eso antes que nadie. Que iba a ir al cielo, estaba seguro que iba a ir al cielo antes que nadie y de ahí en el cielo a tipos que no le habían prestado 500 pesos los iba a disfrutar porque esos iban a ir al infierno. Ajá. Después me pidió 500 pesos y me dio esta zambita de Atahualpa Yupanqui que se llama La Pobrecita, que no está mal para ilustrar una historia en que los pobres eran objeto de polémica teológica.